122. Absceso pulmonar. El absceso pulmonar es resultado de la necrosis y cavitación del pulmón después de una infección microbiana. Los abscesos pulmonares pueden ser únicos o múltiples, pero casi siempre existe una cavidad dominante mayor de 2 centímetros de diámetro. Etiología. La baja prevalencia de los abscesos pulmonares los hace difíciles de valorar en grupos testigo con distribución al azar. Aunque la incidencia de estas lesiones ha disminuido en la era de los antibióticos, todavía son una causa significativa de morbilidad y mortalidad. Por lo general, los abscesos pulmonares se caracterizan como primarios, cerca de 80% de los casos, o secundarios. Los primarios casi siempre se producen por aspiración, a menudo se deben a bacterias anaerobias y se desarrollan en ausencia de alguna enfermedad pulmonar o sistémica subyacente. Los secundarios se originan en presencia de algún trastorno subyacente, como una obstrucción, por ejemplo, un cuerpo extraño bronquial o un tumor, o un proceso sistémico, por ejemplo, infección por virus de inmunodeficiencia humana u otro trastorno con compromiso inmunitario. Los abscesos pulmonares también pueden clasificarse como agudos, menos de 4 a 6 semanas de duración, o crónicos, cerca de 40% de los casos. Epidemiología. La mayor parte de la información epidemiológica se refiere a abscesos pulmonares primarios. En general, afecta más a los varones de edad madura que a las mujeres de esa misma edad. El principal factor de riesgo es la aspiración. Los pacientes con mayor peligro son los que tienen un riesgo particular de aspiración, como aquellos con estado mental alterado, alcoholismo, sobredosis farmacológica, convulsiones, disfunción vulvar, episodios cerebrovasculares o cardiovasculares previos o enfermedad neuromuscular. También tienen riesgo de aspiración los pacientes con trastornos de la motilidad esofágica o lesiones esofágicas, estrechamientos o tumores, con distensión gástrica o reflujo gastroesofágico, en particular los que pasan mucho tiempo recostados. Una idea muy difundida es que la colonización de las hendiduras gingivales con bacterias anaerobias o estreptococos microaerófilos, sobre todo en pacientes con gingivitis y enfermedad periodontal, combinada con el riesgo de aspiración es relevante para el desarrollo de abscesos pulmonares. En realidad, muchos médicos consideran muy raros los abscesos pulmonares en ausencia de dientes que sean nido de colonización bacteriana. La importancia de estos factores de riesgo en el desarrollo de los abscesos pulmonares se resalta con el descenso significativo en la incidencia de abscesos a finales del decenio de 1940, que coincidió con un cambio en la técnica quirúrgica bucal. A partir de esa época, estas operaciones ya no se realizaron con el paciente sentado sin cánula endotraqueal con manguito, y esto redujo la frecuencia de episodios de aspiración perioperatoria. Además, la introducción de la penicilina en esa misma época disminuyó de manera significativa la incidencia y mortalidad de los abscesos pulmonares. Patogenia. Abscesos pulmonares primarios. Se cree que su desarrollo comienza cuando se aspiran las bacterias, sobre todo anaerobias, aunque también estreptococos microaerófilos, de las fisuras gingivales hacia el parénquima pulmonar en un hospedador susceptible. Cuadro 122-1. Por tanto, los pacientes que desarrollan abscesos pulmonares primarios casi siempre portan una carga abrumadora de material aspirado o son incapaces de eliminar la carga bacteriana. Al principio se desarrolla neumonitis, exacerbada en parte por el daño del tejido causado por el ácido gástrico. Luego, en un periodo de 7 a 14 días, las bacterias anaerobias producen necrosis del parénquima y cavitación, cuya extensión depende de la interacción hospedador-patógeno, figura 122-1. Se cree que las bacterias anaerobias producen necrosis tisular más extensa en las infecciones polimicrobianas en las que los factores de virulencia de las diversas bacterias pueden actuar de manera sinérgica para causar mayor destrucción del tejido. Abscesos pulmonares secundarios. La patogenia depende del factor predisponente. Por ejemplo, en casos de obstrucción bronquial por un tumor maligno o un cuerpo extraño, la lesión obstructiva impide la eliminación de secreciones bucofaríngeas, lo que conduce al desarrollo del absceso. Cuando hay trastornos sistémicos subyacentes, por ejemplo, inmunosupresión después de trasplante de médula ósea o de un órgano sólido, la alteración de los mecanismos de defensa del hospedador aumenta la susceptibilidad al desarrollo de abscesos pulmonares causados por una amplia variedad de patógenos, incluidos organismos oportunistas. Cuadro 122-1.
Los abscesos pulmonares también se originan por embolias sépticas, ya sea en la endocarditis de la válvula tricúspide, a menudo con Staphylococcus aureus, o en el síndrome de Lemierre, en el que una infección comienza en la faringe, casi siempre por Fusobacterium necroporum, y luego se disemina al cuello y la vaina carotídea, que contiene la vena yugular, para causar tromboflebitis séptica. Patología y microbiología. Abscesos pulmonares primarios. La localización más común son los segmentos inferiores, parte posterior de los lóbulos superiores y parte superior de los lóbulos inferiores, debido a la predisposición de los materiales aspirados a depositarse en esas áreas. Por lo general, son más frecuentes en el pulmón derecho, ya que el bronquio principal derecho está menos angulado. La microbiología de los abscesos pulmonares primarios a menudo es polimicrobiana, incluye sobre todo organismos anaerobios y estreptococos microaerófilos, cuadro 122A1. La recuperación y cultivo de anaerobios puede complicarse por la contaminación de las muestras con microbios de la cavidad bucal, la necesidad de transporte expedito de la muestra al laboratorio, la necesidad de siembra pronta con técnicas de cultivo especial, el tiempo prolongado que se necesita para el crecimiento del cultivo y la necesidad de obtener las muestras antes de administrar antibióticos. Cuando se pone atención a estos factores, las tasas publicadas de recuperación de aislados son hasta de 78%. Como no está claro si conocer la identidad del aislado anaerobio causal modifica la respuesta terapéutica de un absceso pulmonar primario, la práctica se ha alejado del uso de técnicas especializadas para obtener el material de cultivo, como la aspiración transtraqueal y el lavado broncoalveolar con muestras con cepillo protegido que permiten recuperar material para cultivo mientras se evita la contaminación en la cavidad bucal. Cuando no se aísla un patógeno del absceso pulmonar primario, que ocurre hasta en 40% de las ocasiones, la lesión se denomina absceso pulmonar inespecífico y se presume la presencia de anaerobios. El término absceso pulmonar pútrido se aplica cuando hay aliento, esputo o empiema fétidos, y es diagnóstico de un absceso pulmonar por anaerobios. Abscesos pulmonares secundarios. La localización de los abscesos secundarios puede variar con la causa subyacente. Su microbiología puede abarcar un espectro bacteriano muy amplio, con infección frecuente por Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram-negativos. Además, es posible identificar una gran variedad de patógenos en pacientes de ciertas áreas endémicas y en situaciones clínicas específicas, por ejemplo, una incidencia sustancial de infecciones micóticas entre los pacientes inmunodeprimidos después de trasplante de médula ósea u órgano sólido, como los hospedadores inmunodeprimidos y los pacientes sin un cuadro clínico típico de absceso pulmonar primario pueden infectarse con organismos inusuales muy diversos, cuadro 122A1. Es muy importante obtener material de cultivo para dirigir el tratamiento. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas iniciales pueden ser similares a las de la neumonía, con fiebre, tos, producción de esputo y dolor torácico. A menudo, el cuadro de los abscesos pulmonares por anaerobios es más crónico e indolente, con transpiración nocturna, fatiga y anemia. Un porcentaje de pacientes con abscesos pulmonares pútridos refieren flema de color anormal y esputo de sabor u olor fétido. Los enfermos con abscesos pulmonares por microorganismos no anaerobios, como Staphylococcus aureus, pueden tener una evolución mucho más aguda, con fiebre alta y progresión rápida. Los signos de la exploración física incluyen fiebre, deficiencias dentales y enfermedad gingival o ambos trastornos, así como ruidos respiratorios cavernosos y resonantes a la auscultación pulmonar. Los datos adicionales incluyen dedos hipocráticos y ausencia de reflejo nauseoso. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de los abscesos pulmonares es amplio e incluye otros procesos no infecciosos que producen lesiones cavitarias, infarto pulmonar, neoplasia, secuestro, neumonía organizada criptogénica, sarcoidosis, vasculitis y otras enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, granulomatosis con poliangeitis, quistes pulmonares o bullas que contienen líquido y émbolos sépticos, por ejemplo, por endocarditis de la válvula tricúspide. Otras entidades menos comunes pueden incluir manifestaciones pulmonares de enfermedades que se presentan por lo general en lugares distintos del tórax, por ejemplo, enfermedad inflamatoria del intestino, pioderma gangrenoso. Diagnóstico. Un absceso pulmonar se confirma con una imagen torácica.
Aunque esta casi siempre detecta una cavidad de pared gruesa con un nivel hidroaéreo, la tomografía computarizada proporciona mejor definición y evidencia de la cavitación. La tomografía también aporta más información sobre la posible causa subyacente del absceso, como un tumor maligno, y ayuda a distinguir un absceso pulmonar periférico de una infección pleural. Esta distinción tiene implicaciones importantes para el tratamiento, ya que la infección del espacio pleural, como el empiema, a veces amerita drenaje urgente. Como ya se describió, véase patología y microbiología, antes se realizaban procedimientos diagnósticos más invasivos, como la aspiración transtraqueal, para los abscesos pulmonares primarios, mientras que ahora es más frecuente el tratamiento empírico que incluye fármacos con efecto en organismos anaerobios. Aunque es posible obtener esputo de manera no invasiva para tinción de Gram y cultivo, con lo que se identifica un patógeno, es probable que la infección sea polimicrobiana y los resultados del cultivo no reflejen microorganismos anaerobios. Muchos médicos consideran el esputo fétido como diagnóstico de una infección por anaerobios. Cuando hay un absceso pulmonar secundario o el tratamiento empírico falla, se recomiendan los cultivos de esputo y sangre, además de estudios serológicos para identificar organismos oportunistas, por ejemplo, virus y hongos causantes de infecciones en hospedadores inmunodeprimidos. Pueden realizarse procedimientos diagnósticos adicionales, como broncoscopia con lavado broncoalveolar u obtención de muestra con cepillo protegido y aspiración percutánea con aguja guiada por tomografía. Los riesgos que implican estos procedimientos invasivos incluyen derrame del contenido del absceso en el otro pulmón, con broncoscopia, y neumotórax y fístula broncopleural, con aspiración con aguja guiada por tomografía. Sin embargo, los procedimientos diagnósticos iniciales en los abscesos secundarios son muy importantes, sobre todo en individuos inmunodeprimidos, ya que por lo general se trata de pacientes muy frágiles y con riesgo de infección por una amplia variedad de patógenos. Por tanto, es menos probable que respondan al tratamiento empírico como otros pacientes. Tratamiento: absceso pulmonar. La disponibilidad de los antibióticos en los decenios de 1940 y 1950 estableció el tratamiento con esta clase de fármacos como la principal alternativa para el absceso pulmonar. Antes se recurría con mayor frecuencia a la cirugía. Durante muchas décadas, la penicilina fue el antibiótico de elección para los abscesos pulmonares primarios en vista de su acción sobre los anaerobios. Sin embargo, como los microorganismos anaerobios bucales pueden producir beta-lactamasas, la clindamicina ha sido superior a la penicilina en los estudios clínicos. Los tratamientos recomendados para los abscesos pulmonares primarios son 1. Clindamicina, 600 miligramos intravenoso cada 8 horas. Después, cuando desaparece la fiebre y hay mejoría clínica, 300 miligramos vía oral cada 6 horas. O 2. Una combinación intravenosa de un beta-lactámico con beta-lactamasa, seguida por amoxicilina con clavulanato vía oral cuando la condición del paciente se estabilice. Ese tratamiento debe continuarse hasta que las imágenes demuestren que el absceso pulmonar desapareció o se convirtió en una pequeña cicatriz. La duración del tratamiento varía desde 3 a 4 semanas hasta 14 semanas. Un pequeño estudio sugirió que la moxifloxacina, 400 miligramos al día vía oral, es tan efectiva y bien tolerada como la ampicilina con sulbactam. Un dato notable es que el metronidazol no es efectivo como fármaco solo, tiene efecto en los anaerobios, pero no en los estreptococos microaerófilos que a menudo forman parte de la microbiota mixta de los abscesos pulmonares primarios. En los abscesos pulmonares secundarios, la cobertura antibiótica debe enfocarse en el patógeno aislado y a menudo se requiere un curso terapéutico prolongado, hasta documentar la resolución del absceso. Las pautas terapéuticas y la duración varían mucho, según el estado inmunitario del hospedador y el patógeno identificado. A veces se necesitan también otras intervenciones, como el alivio de la obstrucción causada por alguna lesión o el tratamiento de la enfermedad subyacente que predispuso al paciente al absceso. Asimismo, si la condición de los pacientes en quienes se presume un absceso pulmonar primario no mejora, están indicados los estudios adicionales para descartar un trastorno subyacente predisponente al absceso pulmonar secundario. Aunque pueden requerirse hasta 7 días para observar la mejoría en pacientes con tratamiento apropiado, hasta 10 a 20% de los enfermos no responde, continúan con fiebre y crecimiento de la cavidad del absceso en las imágenes.
Es menos probable que un absceso mayor de 6 a 8 centímetros de diámetro responda al tratamiento antibiótico sin intervenciones adicionales. Las opciones para los pacientes que no responden a los antibióticos y cuyos estudios diagnósticos adicionales no identifican un patógeno que pueda tratarse incluyen resección quirúrgica y drenaje percutáneo del absceso, en especial cuando el enfermo es mal candidato quirúrgico. El momento de la intervención quirúrgica puede ser un desafío. El objetivo es equilibrar el riesgo de morbilidad sobre mortalidad de un procedimiento con la necesidad de drenar definitivamente el absceso en el contexto de una infección persistente que no responde a los abordajes no quirúrgicos. Las posibles complicaciones del drenaje percutáneo incluyen contaminación bacteriana del espacio pleural, neumotórax y hemotórax. Complicaciones. El tamaño grande de la cavidad al momento del diagnóstico puede relacionarse con el desarrollo de cambios quísticos persistentes, neumatoceles o bronquiectasia. Otras complicaciones posibles incluyen recurrencia del absceso a pesar del tratamiento adecuado, extensión al espacio pleural con desarrollo de empiema, hemoptisis que ponga en peligro la vida y aspiración masiva del contenido del absceso. Pronóstico y prevención. Las tasas de mortalidad publicadas para los abscesos primarios son de solo 2%, pero para los abscesos secundarios casi siempre son más altas, hasta de 75% en algunas series de casos. Otros factores de pronóstico adverso incluyen personas mayores de 60 años, presencia de bacterias aerobias y septicemia, síntomas con más de 8 semanas de evolución y absceso mayor de 6 centímetros. La atenuación de los factores de riesgo subyacentes puede ser la mejor estrategia para evitar los abscesos pulmonares, con atención en la protección de las vías respiratorias, higiene bucal y minimización de la sedación con inclinación de la cabecera de la cama en pacientes con riesgo de aspiración. Una opción es la profilaxis contra ciertos patógenos en los pacientes con riesgo, por ejemplo, receptores de trasplante de médula ósea u órgano sólido, o enfermos con compromiso inmunitario significativo por infección de virus de inmunodeficiencia humana. Estudio del paciente. Absceso pulmonar. Para pacientes con un absceso pulmonar, con baja probabilidad de neoplasia maligna, por ejemplo, fumadores menores de 45 años, y con factores de riesgo por aspiración, es razonable iniciar el tratamiento empírico y luego continuar la valoración si no se observa respuesta terapéutica. Sin embargo, algunos médicos optan por cultivos desde el inicio, incluso en los abscesos pulmonares primarios. En pacientes con factores de riesgo para tumores malignos u otros trastornos subyacentes, sobre todo compromiso inmunitario, o con un cuadro clínico atípico, deben considerarse procedimientos diagnósticos inmediatos, como broncoscopia con biopsia o aspiración con aguja guiada por tomografía. La broncoscopia debe realizarse pronto en pacientes con antecedentes, síntomas o datos de imágenes consistentes con obstrucción bronquial. En enfermos de regiones endémicas para tuberculosis o con otros factores de riesgo para esta enfermedad, por ejemplo, infección por virus de inmunodeficiencia humana, deben analizarse muestras de esputo inducido desde el principio del estudio para descartar tuberculosis.